Hola. Ayer no pude hacerles la lectura, seguir con la lectura de nuestro librito Oración Eficaz, porque tuve demasiado trabajo, tuve mucho que hacer. Hoy también, pero voy a, me dije, no, hoy tengo que trabajar un poquitico más en esta tarea encomendada por el Señor. Entonces vamos a seguir con la lectura, con nuestros capítulos 9 y 10, esperando que sí lo logre, porque tengo una cita médica ahora, entonces creo que sí nos da el tiempo. Entonces estos capítulos se llaman, el 9 procede como si ya tuvieses lo que has solicitado, y el 10 diversas formas de orar. Estoy descubriendo que con ponerme acá el audífono eh, se escucha súper bien. Vamos entonces a orar para comenzar a leer nuestros dos capítulos. Padre precioso, te doy las gracias por este tiempo que vamos a tener de lectura de tus verdades, de esta disciplina y más que disciplina, este regalo eh, espiritual que nos has dado de podernos comunicar contigo, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo, por medio de la obra de la cruz que hizo el Señor Jesucristo para acercarnos a ti, para reconciliarnos, Señor. El Señor Jesucristo vino a cumplir con este ministerio de la reconciliación y nosotros también estamos llamados a continuar esa obra, contándoles a las personas las buenas nuevas de que Cristo nos ha salvado del juicio que vamos a tener delante de Dios Padre. Hoy escuchaba a un pastor hablando de que Dios no nos ha salvado realmente de Satanás, sino que nos ha salvado del juicio venidero contra el pecado. Así que Padre Precioso, gracias porque ya hemos sido perdonados, redimidos de nuestros pecados, Señor, por la sangre de Cristo Jesús, por su cuerpo molido en la cruz. Gracias por ese camino que tú abriste en la cruz para pasar a través de la cruz hacia ti. Señor, gracias porque al haber abierto y al haber roto el velo, que eso fue lo que sucedió cuando Jesucristo murió, que se rompió el velo que estaba en el templo, separando el lugar santísimo, ustedes conocen mejor de eso, que era entrar a la presencia de Dios Padre Todopoderoso, se rasgó ese velo, queriendo indicar que ahora tenemos entrada tranquilamente a la audiencia, a Dios, el Dios creador del universo. Y por eso estamos en este momento aprendiendo a cómo te agrada que nos dirijamos a ti, a cómo buscar tu presencia, Señor, con este material de oración eficaz. Para las personas que no saben, eh, estoy leyendo diferentes libritos es material que tengo en mis manos y que nos están enseñando todas estas verdades espirituales. Así que gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de conocerte, de aprender de ti, darnos ese espíritu de humildad aprendible, un espíritu aprendible, que nos dejemos enseñar y guiar por tu Santo Espíritu. Y en este momento te invoco a ti, Espíritu Santo, para que seas tú el que hable, para que seas tú el que convenza, para que dirijas mi boca, dirijas mis pensamientos, Señor, y que se hable acá solamente lo que tú, Espíritu Santo, me permitas. Gracias, Padre Precioso, gracias, Señor Jesucristo. Yo cubro a cada persona con tu sangre, Señor Jesucristo, a cada persona que me esté escuchando, que me va a escuchar en diferido también. Y te pido a ti, Espíritu Santo, que te muevas en medio de todos nosotros. Lo hemos orado, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, con el poder, la unción, el fuego de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Comenzamos la lectura. Miren esto tan bonito. Esto es fe. Esto es fe. Esto que vamos a leer en este momento. Y yo en este momento activo esa llave. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro que nos daba a la iglesia, a su esposa, a su prometida, la que vamos a hacer su esposa, que es la iglesia, nos daba las llaves del reino, ¿sí? Las llaves son estas verdades, estas realidades que abren puertas en los cielos, que abren, que desatan del cielo
cosas. Y también atan, porque también hay llaves para cerrar puertas, no del tercer cielo, sino del segundo cielo, que es donde está la actividad de los ángeles caídos, de los que están en apoyo al maligno. Entonces, vamos a usar esta llave de la fe, esta fe verdadera, cuando procedemos como si ya tuviéramos lo que hemos pedido. Yo sé que esto ya lo hemos escuchado muchas veces o varias o pocas, pero que el Espíritu Santo en este momento nos traiga convicción. Uso esa llave también de la plena posesión del Espíritu Santo y de la convicción en nuestros corazones y en nuestros espíritus de que esto es una realidad. Una vez que hayas pedido algo a Dios, dice el libro, actúa en consecuencia. La fe debe moverte a actuar. Pon a prueba a Dios demostrándole que estás tan convencido de que te responderá que vas a proceder como si ya lo hubiera hecho. El siguiente relato verídico referido por Virginia Brandberg ilustra muy bien este principio. Cuando yo pastoreaba una iglesia en Wagoner, Oklahoma, había una chica llamada Eta que deseaba ardientemente estudiar para hacerse misionera. Durante 2 años estuvo orando a la espera de recibir el dinero que necesitaba para costear su matrícula. Sin embargo, el segundo año se endeudó mucho. La situación parecía imposible. Vino a mí llorando muy desanimada. Le pregunté si sabía si era la voluntad de Dios que fuese a estudiar y me contestó que estaba completamente segura. Entonces le dije, yo desde luego no esperaría más. Llevas 2 años pidiéndole el dinero al Señor, pero nunca le has exigido de forma tajante ni has demostrado con ninguna de tus acciones que verdaderamente cuentas con que te lo dé. Si creyeses de todo corazón que Él va a responder a tu oración y te va a dar el dinero para el pasaje, la matrícula y todo lo demás, ¿qué harías? Haría mi equipaje, escribiría al instituto bíblico informándole que voy y haría todos los demás preparativos para marcharme, contestó ella. Pues eso es ni más ni menos lo que haría yo en tu lugar. Aférrate firmemente a su promesa y ponte a arreglar todas tus cosas como si ya tuvieses el dinero en la mano. Cuando se tiene auténtica fe, se obra como si ya se hubiese obtenido la respuesta. Si alguien te prometiera el dinero, tú le creerías, pues Dios mismo te ha prometido en su palabra darte las peticiones de tu corazón. Esto está en el Salmo 37:4, que ya no se me olvida más. En un anterior video no recordaba cuál era el Salmo. Y tú no lo crees, o sea, Él mismo te ha prometido darte las peticiones de tu corazón y tú no le crees. No es así, señora Burke, respondió la chica, yo sí le creo. Voy a demostrarlo. Voy a irme a casa a hacer el equipaje y a preparar mis cosas. Las clases comienzan dentro de poco, así que tendré que darme prisa. A partir de aquel momento, Eta no volvió a vacilar. Se dedicó a hacer los preparativos como si ya tuviese los fondos. Estaba convencida de que el Banco del Cielo abriría las ventanillas en el momento oportuno. Malaquías 3:10. Recuerden corroborar las citas bíblicas, por favor. Apenas un día antes de la fecha prevista para marcharse, me llamó para decirme que ya tenía preparada la ropa y todo lo demás, pero no tenía maleta. Por teléfono invocamos la promesa de la Escritura que dice: Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Seguí trabajando y me olvidé del asunto. Cosa de 1 hora más tarde, una amiga me llamó para decirme que estaba limpiando la casa y que, entre otras cosas de las que quería deshacerse, tenía una maleta grande que no le servía. Se le había ocurrido que a lo mejor podía serme de utilidad. Me reí y le dije que estaba sirviendo un pedido del cielo, pero que se había equivocado de dirección. El Señor quería que enviara la maleta a casa de Eta. La noche siguiente, varios fuimos a despedirnos de aquella chica que partía al instituto bíblico. En la estación me dijo al oído: ¿sabe? Todavía no tengo el dinero, pero estoy de lo más tranquila porque sé que el Señor ha oído mi oración y sé que tengo la petición que le he hecho. Dios mío, qué fe tan impresionante, me dio escalofrío. Primera de Juan 5, 14, 15. En algo nos hemos equivocado, pensé. Unos amigos me habían dicho que habían hecho una colecta para ella, pero mientras meditaba en eso, oí el silbido del tren y a lo lejos vi la luz del faro de la locomotora. Noté que Eta me miraba fijamente. ¿Qué podía decirle? De pronto uno de los que habían organizado la colecta, ¡ay Dios mío, qué impresión!, se acercó corriendo. Estaba trabajando en mi oficina cuando me acordé del dinero que me habían dado para Eta, dijo, y traigo un poco más, obsequio de mi esposa y mío.
Y aquí hay otro poco, dijo otro amigo que acababa de llegar. Viajeros al tren, gritó en ese momento el revisor. Viajeros al tren de las promesas de Dios, le dije a Eta. Dio resultado, ¿no? Es maravilloso, contestó ella. Es impresionante lo que puede lograr la fe. ¡Ay, qué belleza! Dios santo, qué lindo todos estos testimonios. Este libro es oración eficaz con testimonios poderosos. Y estos son testimonios, así que es la verdad. Hay que creer. Dios mío. Vamos a leer estas reflexiones. Has acudido a presentarte ante un rey, grandísimas peticiones puedes traer. Su gracia, favor y poder son tales que es imposible mermar sus caudales. La oración es la energía más poderosa que uno puede generar. La influencia de la oración es la mente y el cuerpo en la mente y el cuerpo humano es tan fácilmente demostrable como la secreción glandular. Sus resultados pueden medirse en términos de incremento del optimismo, mayor vigor intelectual, fuerza moral y una mayor comprensión de las relaciones humanas. La oración es indispensable para la plenitud del desarrollo de la personalidad. Solo mediante la oración se puede obtener perfecta unión de mente, cuerpo y espíritu que dota la frágil condición humana de una fuerza inconmovible. Al orar nos ponemos en contacto con la fuerza inagotable que hace girar el universo. Esto lo escribió el doctor Alexis Carrel, fisiólogo y cirujano francés, premio Nobel en 1912. Tal vez la pronunciación es Alexis Carrel. Yo sé un poquitito de francés. Bueno, 10. Ahora sí, como dije en algún video, paso 10, no, capítulo 10. Capítulo 10. Diversas formas de orar. Hay gran diversidad de formas de orar, probablemente más de las que somos capaces de imaginarnos. Las oraciones pueden ser largas o cortas, silenciosas, habladas o cantadas. Escuchen todas estas modalidades. Pueden ser largas o cortas, silenciosas, yo diría que llorosas, habladas o cantadas. Algunas oraciones ni siquiera requieren palabras. Romanos 8:26. Pueden ser intercambios entretenidos y familiares o bien tomar forma de veneración reverente con matices de solemnidad. Pueden ser espontáneas o cuidadosamente planificadas. Sí, ustedes pueden perfectamente escribir sus oraciones y hacerlas, o sea, escribirlas en el momento, orarlas y luego retomarlas y orarlas nuevamente, así como las escribieron. ¿Sí? Muchas veces uno siente que no está siendo espontáneo y que no está hablando de una manera natural, pero yo he descubierto que esas oraciones escritas también funcionan. Es decir, a Dios tampoco le molesta, pues porque no es que estemos haciendo repeticiones vanas como dice la palabra, es lo único que la palabra, digamos, alude a decir que haya repeticiones vanas, que no estén diciendo realmente nada, ¿no? Pero cuando uno vuelve a orar, ay, discúlpenme porque necesito la economía para comprar un buen soporte del celular. Estoy haciendo acá algo improvisado. Cuando tienen al espíritu verdaderamente, no importa si la repetimos, estamos comunicándonos igual con el Señor. Pueden ser espontáneas o cuidadosamente planificadas, pueden también ser escritas, como le estaba diciendo, escríbelas tú mismo, sácalas de la Biblia. No hay cosa más bonita, hago mi comentario, que orar la palabra de Dios, porque es precisamente la palabra de Dios. Entonces eso es magnífico. En el libro de los Salmos hay muchas oraciones o de un devocionario. Podemos orarlas para nosotros mismos o para beneficio de otras personas. Se pueden hacer en privado o en grupo. Pueden pronunciarse como un simple reconocimiento de lo que necesitamos, la bendición del Señor mientras nos ocupamos de nuestros quehaceres cotidianos, o bien constituir plegarias en que invocamos la guía divina al vernos frente a algún imposible. La oración puede entrañar alabanzas alegres y vivaces o apasionadas súplicas de arrepentimiento nacidas de un corazón contrito y quebrado. Pueden hacerse de rodillas o sobre la marcha. La oración puede asumir formas tan variadas como las necesidades que se nos presentan de continuo. Echemos un breve vistazo a alguna de ellas. Hay unas oraciones que son de alabanza. Las oraciones de alabanza benefician a ambas partes, no solo agradan profundamente al Señor, sino que también cambian el cariz de las cosas para nosotros y nos las hacen ver en su real dimensión.
Cuando estés apesadumbrado con problemas y preocupaciones, encomiéndaselos todos a Jesús. Primera de Pedro 5:7. Y repasa las bendiciones y dones que Él te ha dado. Agradécele todo lo que ya ha hecho por ti, alábale por el desenlace que ansías que se produzca, el cual ya es tuyo por fe. Eso hizo en la Biblia el rey David. Si crees que tienes dificultades, considera las que pasó él. Antes de convertirse en rey, su mentor, el rey Saúl, le tomó envidia y trató de matarlo en varias ocasiones. Luego de acceder al trono, su propio hijo le usurpó la corona, con lo que tuvo que huir a otro país, en medio del oprobio y escándalo. Todo eso sin mencionar los numerosos enemigos extranjeros que tuvo. Por si fuera poco, él mismo sabía muy bien que era un perfecto pecador. Tenía pues sobrados motivos para quejarse y sumirse en el abatimiento. No obstante, en los salmos siempre adoptaba una actitud positiva. Al menos al término de cada uno de ellos alababa a Dios a pesar de sus pesares. Sí, de acuerdo, podemos estar, digamos, con esta actitud de queja, pero si finalmente alabamos a Dios y le agradecemos, se cambia completamente la perspectiva. Alababa a Dios a pesar de sus pesares, consciente de que a la larga el Señor lo resolvería todo, ya que siempre lo había hecho y también lo había prometido. A causa de la postura de fe y alabanza que asumía David, Dios lo llamó un varón conforme a su corazón. Primer libro de Samuel 13:14. Y a consecuencia de ello, contamos hoy en día con el libro de los Salmos. Naturalmente, lo mejor es adquirir el hábito de elevar oraciones de alabanza en momentos en que no nos vemos asediados por dificultades mayúsculas. Por ejemplo, en vez de rogar, Señor, haz tal cosa por mis hijos, puedes decir, Jesús, te doy gracias por los hermosos hijos que me has dado. Gracias por cuidarlos el día de hoy. Gracias por mantenerlos a salvo y ayudarlos a hacer progresos en sus tareas escolares. Te doy gracias por el rato tan provechoso que voy a pasar en compañía de ellos esta noche, etc. Oración en grupo. Orar es un acto mayormente individual, no se puede prescindir de la oración en privado, la cual tiene su propia recompensa. Mateo 6:6. Sin embargo, hay momentos en que vale la pena orar con otras personas. Jesús promete, esta es la promesa que yo amo esta promesa. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, miren la palabra. ¿Por qué la amo? Por esto, porque me encanta que la palabra de Dios es radical. Si se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, del 19 al 20. Y también pueden ver Deuteronomio 32:30. En ciertas situaciones, la oración en grupo es más eficaz. Cuando estamos pasando por una época especialmente difícil, es consolador que otras personas oren por nosotros. Además, nos proporciona fuerzas espirituales. Parte de nuestro deber cristiano consiste en sostenernos unos a otros por medio de nuestras oraciones. Por eso, no desaprovechemos la ayuda que nos pueden proporcionar otras personas mediante sus oraciones y al mismo tiempo ofrezcámonos a orar por los demás cuando les haga falta. Ya hablé sobre esto, creo que en el primero, segundo capítulo, bueno, al comienzo. Recuerden que pueden mirar todos los videos, escuchar todo el libro con los videos buscando con el hashtag Oración Eficaz Guía Práctica o también en mi perfil en el álbum con el nombre Oración Eficaz Guía Práctica. Oración a modo de conversación. Al orar por una situación junto a otras personas se puede hacer una oración tipo conversación. Cada persona dice una frase o dos sobre cierto aspecto en particular o bien invoca una promesa de la Biblia que venga al caso. Puede hacerse siguiendo un orden o puede dejarse que cada cual intervenga cuando recuerde una faceta a la que no se haya aludido todavía. Es como tener una línea telefónica compartida y entablar con el Señor una conversación al estilo de los chats que tienen lugar en Internet. Cada uno escucha lo que oran los demás y Dios los escucha a todos. De esta forma se cubren todas las facetas del asunto por el que se está orando y cada persona tiene ocasión de participar. Si cada uno hace un aporte breve, la oración se mantiene dinámica y nadie pierde la concentración. Oración invocando las escrituras. Esta también es la que me encanta últimamente. Una vez que le hayas expresado al Señor exactamente lo que quieres que haga, tal vez sientas necesidad de seguir orando, pero no es necesario repetir las mismas palabras una y otra vez. Ese es el mejor momento para reforzar tu oración invocando las promesas de las escrituras. En su palabra
Dios nos ha hecho cantidad de promesas. Cuando ores, recuérdaselas. Eso demuestra que tienes fe en que cumplirá lo prometido. A Dios le agrada tal demostración de fe y de conocimiento de la palabra. Claro, a él le encanta porque él escribió esta carta de amor que es la palabra de Dios, que son nada más ni nada menos que 66 libros. No recuerdo cuántos en el Antiguo y cuántos en el Nuevo. Ustedes saben más de Biblia que yo, siempre lo digo. Pero miren que todo era la comunicación de Dios queriéndonos contar cosas de Él, para que descubramos en Él, en esa palabra, en esos libros, su corazón, ¿cierto? No es tanto la ley, escuchen eso, es el corazón de Dios. Al leer y uno leer la palabra, uno empieza a sentir que conoce el carácter de Dios y su corazón. En su palabra, Dios nos ha hecho, perdón, ya lo dije. Cuando se ora en grupo, los participantes pueden turnarse leyendo en voz alta versículos seleccionados de la Biblia en lugar de hacer oraciones individuales. Asimismo, se puede alternar oraciones breves y versículos. Otra posibilidad es que una persona lea versículos apropiados de la Biblia antes o después de las oraciones. A tal efecto, quizás puedes comprar o hacerte tú mismo una cajita de promesas de la Biblia sobre diversos temas. También puedes pedir el librito, bueno, esto es otro librito de esta colección que se llama Actívate, la Biblia en cápsulas, que presenta una amplia gama de versículos bíblicos organizados por materias. Estos son otros libros de versículos ordenados, se pueden pedir a Aurora. Bueno, hay otros libros que son en 2 tomos, claves para descubrir la verdad. Y estos abarcan más de 100 materias. Además, en la página 91 de ese libro, Claves para descubrir la verdad, encontrarás una breve compilación temática de promesas de la Biblia. ¡Ay, qué belleza! Voy a tener que adquirir este material que he mencionado ya en varios videos también. Oración en lenguas, otra modalidad. Hablar en lenguas, la capacidad de hablar uno o varios idiomas que uno nunca ha aprendido, es uno de los 9 dones del Espíritu descritos por el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, del 8 al 10, y al cual vuelve a aludir en el siguiente capítulo al referirse a las lenguas humanas y angélicas, en 1 Corintios 13, 1. A veces se trata de lenguas terrenales, idiomas humanos, pero en la mayoría de los casos, cuando oramos, sí, son lenguas celestiales de ángeles. Si te has llenado del Espíritu Santo, pero todavía no has recibido el don de lenguas y deseas obtenerlo, basta con pedirlo en oración y comenzar a ejercitarlo enseguida. Simplemente pide a Dios que te ponga la mente en blanco y comienza a alabarlo en voz alta sin parar. Haz a un lado tus pensamientos y deja que el Espíritu Santo se apodere de ellos y de tu lengua, de modo que hable por medio de ti. Yo lo que sentí, les quiero contar lo que yo siento o lo que sentí la primera vez, era que yo escuchaba en mi mente esa lengua que no entendía. Yo la estaba escuchando y yo abrí mi boca, sencillamente como le está diciendo aquí. Y sí, efectivamente fue en alabanza. En este instante recuerdo que la primera vez que me sucedió, que me asusté un poco, estaba alabando a Dios. Estaba alzando mis manos y estaba alabando a Dios. Y yo me empecé a volver un poco como religiosa y entonces yo siempre alzaba las manos y luego empecé a darme cuenta que no necesariamente era porque yo estuviera haciendo ese acto físico, sino que era una cosa espontánea y ya me pasaba incluso acostada, que yo estaba acostada y empezaba a alabar a Dios y venían yo escuchaba en mi mente y yo abrí mi boca la primera vez y empezó a salir esto y yo me sentí muy rara, yo pensaba que estaba inventándomelo, pero no lo podía volver a hacer. Cuando no estaba en esa actitud, en ese ambiente, no lo lograba hacer nuevamente. Entonces empecé a darme cuenta que no me lo estaba inventando, que no era que yo estuviera acá diciendo cosas, sino que venía a mí. Bueno, dice acá, haz un lado tus pensamientos y deja que el Espíritu Santo se apodere de ellos y de tu lengua de modo que hable por medio de ti. Puede que te suene a farfulla o balbuceo, sobre todo al principio, pero el Señor sabe exactamente lo que el Espíritu dice por ti. Hablar en lenguas es un medio estupendo de orar y alabar. Es más que nada para nuestro propio beneficio, aliento, inspiración y edificación. Escuchen, es verdad, la oración en lenguas lo edifica a uno, edifica el espíritu de uno. Tu espíritu se estremecerá al hacerlo. 1 Corintios 14, 4. Y solamente tú y Dios, bueno, ni siquiera tú, Dios sí está entendiendo lo que tú estás diciendo, ni siquiera tú puedes entenderlo.
Pero eso es lo lindo, es como sacar de nosotros un poco el razonamiento y la mente carnal y empezar a movernos en la mente espiritual, que es la mente de Cristo. Yo le estoy pidiendo en este momento mucho, ya le dije a una amiga, a una hermana amiga, que oráramos por eso, porque el Señor nos diera esa mente de Cristo, esa mente espiritual, que se calle ya esa mente carnal que es humana y que no nos permite acceder bien al reino del Espíritu, al reino de Dios, el reino de los cielos. La última, oración ferviente, creo que sí es la última, oración ferviente. Las oraciones sencillas y breves que hacemos a lo largo del día son buenas y necesarias, pero el Señor las escucha, y el Señor, perdón, las escucha y las responde. Pero cuando uno se enfrenta a una crisis o una decisión muy importante, hace falta más que eso. Naturalmente, todas nuestras oraciones deben ser sinceras, pero no todas ellas tienen el mismo grado de intensidad y fervor, dado que algunas situaciones revisten más seriedad que otras. A veces nos vemos conducidos a clamar a Dios con fervor de todo corazón. La oración ferviente y llena de fe puede alterar radicalmente hasta las situaciones más difíciles. Sí, yo me he visto enfrentada, les cuento, les abro mi corazón, yo me he visto enfrentada a personas que me han dicho que quieren quitarse la vida y yo empiezo a orar fervientemente. Caigo de rodillas y clamo casi en llanto y bueno, la persona ha desistido del intento. Me ha pasado ya 2 veces. Bueno, porque les digo que yo tuve ese intento también. Luego les abriré mi corazón de mi testimonio. Vamos a leer estas reflexiones de David Brandberg, algunas y otras personas. El Señor deja que mucho dependa de nosotros, de nuestro interés y de nuestras oraciones. Te sorprenderá cuánto depende Dios de nuestras oraciones, de cuánto interés manifestemos. Cuando nos vemos ante una situación de necesidad, Él quiere que demostremos preocupación, rogando específicamente por ella. Si de veras creemos, todas nuestras oraciones son oídas y respondidas. Si de veras creemos, todas nuestras oraciones son oídas y respondidas. En cambio, si no oramos, no ocurre nada. Dios puede obrar cualquier cosa, pero nos encomienda a nosotros el deber de orar. La intensidad misma con que oramos y demostramos que no nos lo tomamos en serio, que deseamos con todo el alma lo que pedimos, se ve reflejada en la respuesta. Los receptores de nuestras oraciones no van a recibir más de lo que les enviemos. Tenemos que visualizar a las personas o situaciones por las que oramos y rogar por ellas con esa idea en el corazón, pidiendo al Señor específicamente lo que queremos que haga. Nuestras oraciones son respondidas con la misma intensidad con las que las emitimos. Es como un haz de luz enfocado sobre un espejo. Se refleja con la misma intensidad con que es emitido inicialmente. Si oramos con poco entusiasmo, recibimos unas respuestas a medias. En cambio, si rezamos con todo el corazón, recibimos una respuesta contundente. ¿Y tú haces uso de la fuerza de la oración? En el cielo se sabrá el bien que hicimos o pudimos haber hecho por medio de nuestras oraciones. Este es David Brandberg. Un pastorcillo apacentaba sus ovejas un domingo por la mañana. Repicaban las campanas de la iglesia y la gente de la aldea se dirigía al culto. Este es como una historia testimonio. El muchacho también sintió deseos de orar, pero ¿qué podía decir? Como nadie le había enseñado a rezar, se arrodilló y comenzó a recitar el abecedario. A, B, C, hasta llegar a la Z. Un hombre que pasaba del otro lado de la cerca escuchó la voz del jovencito y al observar a través de los matorrales lo vio de rodillas con las manos juntas repitiendo A, B, C. ¿Qué haces, muchacho? Estoy orando, Señor. ¿Pero para qué recitas el alfabeto? Es que no conozco ninguna oración, pero quería que Dios me cuidara y me ayudara a apacentar mi rebaño. Pensé, pues, que si decía todo lo que sabía, Él lo juntaría y se enteraría de lo que quiero. Que Dios te bendiga. Dios sin duda alguna te escuchará y te responderá. Cuando el corazón habla bien, no pueden los labios expresarse mal. ¡Qué preciosidad! El que ora es el corazón. Así es. La oración es algo natural en el hombre, como hablar o suspirar o mirar o como el latir del corazón enamorado. Y en realidad es una queja y un suspiro y una mirada y un latido enamorado. Es algo natural en el hombre y es un instinto, pero el hombre con su naturaleza caída tiene que aprenderlo de nuevo porque es un instinto olvidado. Ernesto Cardenal. La oración en grupo es sumamente eficaz. Algunas personas se sienten un poco tímidas cuando tienen que orar con otras.
Es probable que en algunos casos piensen en lo que dijo Jesús. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Sin duda que hay momentos para eso, pero también hay casos en los que debemos orar juntos. A veces es importante que des a conocer tu petición, no solo al Señor, sino también a los demás para que puedan orar contigo, manifestar su fe y expresar junto contigo que dependen de Él. Por eso no tengas vergüenza de solicitar oración cuando sea preciso. El Señor le encanta darnos soluciones. No tiene más remedio que hacerlo cuando ve que estamos unidos en oración y en amor. Cuando tenemos un mismo propósito e intención. Eso le encanta a Dios. Y cuando estamos amalgamados en corazón y en espíritu. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 19, 20, como ya lo leímos. La dinámica espiritual de Dios obra de forma realmente asombrosa. El Señor dice que 1 puede perseguir a 1000, pero 2 pueden hacer huir a 10,000, como dice Deuteronomio 32:30. Vamos a tener que dejar aquí. Esta también fue reflexión de David Brandberg. Y mañana retomo con las últimas reflexiones de aquí y continúo con los otros capítulos porque ya se me hizo tarde. Gracias, Padre Precioso. Gracias por este tiempo de aprender las diferentes maneras en que podemos dirigirnos a ti, comunicarnos contigo. Gracias, Señor, por este gran privilegio de poder orar y gracias porque nos estás ayudando a entender mejor cómo orar mejor, cómo tocar tu corazón, Dios. Gracias por este conocimiento. Te alabamos y te bendecimos, te agradecemos de todo nuestro corazón lo que nos estás enseñando y queremos aplicarlo, Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a aplicar todo lo aprendido, que no se quede como el que se mira al espejo y se voltea y se olvida, porque la palabra hay que ponerla por obra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque es tu inspiración en este instante y quedamos atentos para mañana retomar con las reflexiones que me faltaron de este capítulo y seguimos con los otros 2. Un poco más largo el video tal vez, pero esta vez no pude hacerlo completo por cuestiones de tiempo. Los amo mucho en el Señor, ya les he dicho. Denme un like, pongan compartir, porque alguna otra persona aparte de ustedes les puede servir. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y los amo. Gracias. Chao.